Los niños, pues no hay hoy niños. Hoy lo van a pasar con su maestra. Pero bueno, damos gracias a Dios por los que están aquí. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permite, Señor, hoy escudriñar tu bendita palabra, Señor. Señor, haznos, Señor, recordar todo el sacrificio que hiciste, Señor, en mandar a tu Hijo unigénito, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, Señor. Padre, que recordemos esa obra tan hermosa, tan sacrificial por nuestros pecados, Señor, y que podamos, Señor, hoy, Padre, arrepentirnos, Padre, si no nos hemos arrepentido al Señor, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que al escuchar esta palabra sea transformando las vidas. Que esta palabra vaya acompañada con poder y arrepentimiento, Señor. Que vaya empapada, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para cambiar vidas. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hoy, hermano, estaremos hablando de las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero antes, hermano, quiero hablar un poco sobre lo que pasó antes de llegar a la cruz. A manera de introducción, pues quiero hablar resumidamente de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Recordemos que nuestro Señor, siendo Dios en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, hermano, vino a esta tierra y se hizo pobre por ti y por mí, hermano, para que tú y yo seamos ricos, no económicamente, hermano, como algunos creen, sino ricos, hermano, espiritualmente, porque tenemos la vida eterna por Él. Él estando aquí en la tierra, hermano, sabemos que no tenía riquezas, no, hermano, había nacido en un palacio, ¿no? Nació en Belén de Efrata, hermano, un lugar pues muy, digamos, pobre en aquel lugar. Y, hermano, cuando Él estuvo predicando, decía Él mismo que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Hermanos, Él se hizo pobre por nosotros. Y bueno, Él en su vida, hermano, antes de ir a la cruz, no solamente sufrió físicamente, hermano, sino que también psicológicamente, hermano, Él sufrió. Al principio, hermano, del sufrimiento, Judas, hermano, estaba en ese proceso de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Había un edicto, hermano, que cualquiera que, viera a Jesús, hermano, enseñando, lo entregara ante, pues, los fariseos y los escribas. Hermano, Judas recibió esas 30 monedas de plata. Amén. Y Jesús, hermano, entra en un momento de mucha agonía. Jesús entra al Getsemaní. El Getsemaní, hermano, viene de la palabra en arameo, Getsmané, que significa prensa de aceite. Jesús, cuando fue al Getsemaní, hermano, de algún modo, Él vivió un prensamiento de aceite, hermano. Él fue comprimido, hermano. Recordemos que en aquel lugar Él sudó, hermano, sangre. Entró en un momento psicológico donde tuvo mucha presión, mucho estrés, hermano, porque sabía que iba a pasar algo muy fuerte. La palabra nos relata en Lucas 22:44, un poco más a detalle lo que pasó ahí. Dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Amén. Entonces, Jesús, hermano, estaba en ese lugar donde se prensaba, pues, aquellos olivos, ¿no?
se pensaban en ese huerto, pero está muy relacionado cómo Jesús usó ese lugar para orar y de algún modo, hermano, bueno, Él también fue prensado hasta tal punto, hermano, que sudó sangre. ¿Qué fue eso, hermano, que lo hizo sufrir tanto psicológicamente a nuestro Señor Jesucristo? Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermano, Jesús estaba pasando por una agonía y su alma estaba tan afligida hasta la muerte, hermano. ¿Por qué razón? Porque estaba a punto, hermano, de beber la copa de ira del furor del Padre, hermano. Él iba a experimentar un camino, hermano, no solamente recibiendo la ira del Padre yendo a aquella cruz, sino, hermano, que iba a ir solo en aquel camino a completar aquella misión. La copa de ira, hermano, se ve muy relacionado en Apocalipsis. Habla mucho de las 7 copas de ira que van a ser derramadas sobre esta tierra, hermano. Y cada copa de ira derramada de Dios, hermano, es un acontecimiento catastrófico. Y hermano, la copa de ira está relacionada con destrucción, con dolor. En una ocasión los discípulos de Jesús, hermano, queriéndose pelear por quién iba a tomar su lugar a su izquierda y a su derecha, les dijo: ¿pueden beber de la misma copa que yo he de beber? Los discípulos le dijeron: claro que podemos beber de la misma copa de la que tú bebes. Pero, hermano, ahí, bueno, ellos mismos lo estaban diciendo, iban a beber la misma copa, hermano, refiriéndose a Jesús en la manera en la que estos hombres iban a morir, ¿no? Pero el sentarse a la izquierda y a la derecha de Jesús, esto es del Padre solamente. La copa de ira, hermano, de Dios, es una cosa terrible, hermano. Horrenda cosa, hermano, es caer en manos de un Dios vivo. Entonces Jesús estaba tan turbado, hermano, hasta la muerte. Recordemos que Jesús era 100% hombre, hermano, y también 100% Dios. Y decía que Él estaba aterrado por ir a aquella misión, hermano. Él estaba aterrado porque iba a enfrentarse a la muerte. Pero, hermano, algunos piensan que Jesús estaba aterrado porque iba a ir a la cruz y morir y por pasar por los romanos, ¿no? Por la tortura de ellos. Algunos creen y achacan que este terror que tenía él y este miedo era por ellos. Pero, hermano, hemos visto a mártires que han muerto en la hoguera cantando al Señor. Hemos visto a mártires, hermano, lo dice la historia, que en el Coliseo romano cantando y adorando a Dios en medio de que esos leones vienen y los matan y sin ningún temor. ¿Por qué estos piensan que Jesús, hermano, tiene más miedo que estos hombres también que han muerto en la hoguera o en el Coliseo o por soldados, hermano, por confesar, por no negar su fe? Estos, hermano, tienen mal este pensamiento, los predicadores que opinan de esta manera, que Jesús tenía miedo a los romanos.
fue a la cruz. ¿Por qué Jesús estaba aterrorizado? No era por ello, hermano. Yo creo que eso era lo que menos le preocupaba. Lo que le preocupaba, hermano, lo que le llenaba de terror, era que iba a ir en contra del Padre. Era que, hermano, se iba a relacionar con el pecado, hermano, y en ese momento el Padre se iba a separar de él. En ese momento Jesús se iba a hacer maldición por ti y por mí en la cruz de Calvario, hermano. Eso es lo que le aterraba, hermano. La separación y estar en contra del Padre. Amén. El Señor, hermano, nos enseña. Y Él decía constantemente, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, Señor, hágase la tuya, Padre. Él pudo, hermano, tomar la decisión más fácil de decir, Señor, yo no muero, mejor después, mejor manda a alguien más, mejor yo sigo siendo Dios y no pasa nada. Hermano, pero Él amaba hacer la voluntad del Padre. Y Él hizo su voluntad no solamente por agradar al Padre, hermano, sino por expiar los pecados de todo el mundo, tus pecados y los míos, hermano. Los pecados de toda la humanidad. Y hermanos, esto nos enseña mucho a nosotros, que nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre, hermano. Amén. Siempre esta debe ser nuestra oración, Señor, no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad, Señor. Si tú quieres, Señor, tú quita esto que me estorba para seguir en tu camino. Si tú quieres, Señor, quita, Señor, esta mala amistad, quita estos malos hábitos. Señor, obra en mí, quiébrame, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, pero que no sea como yo quiero. Hazme entender. Esto nos hace entender esto a nosotros, hermano. Y nos da una gran enseñanza y un gran ejemplo nuestro Señor. Después de arrestar a Jesús, hermano, Jesús es entregado por Judas, su discípulo, entregado con un beso. Su discípulo, hermano, que comió de su mesa por 3 años, convivió con él mucho tiempo, hermano, y su discípulo le entrega. Yo no sé, hermano, pero si usted ha experimentado la situación de que un amigo o un hermano lo rechace, hermano, le quede mal, lo traicione, ¿verdad que duele, hermano? Que tu esposa o tu esposo te sea infiel es algo que te sangra por dentro. Hermanos, Jesús estaba pasando, hermano, en un momento por mucho estrés, mucha agonía, por el terror de la copa de ira que iba a beber del Padre. Y hermano, en ese momento Judas lo traiciona y estaba, hermano, preparándose la traición también, la negación de Pedro, sus discípulos amados, hermano. Esto, hermano, es algo que duele. Es algo que por lo que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo. Y hermano, ser vendido el Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Hermano, lo entregó con un beso y fue arrestado. Pero hermano, el Señor en ese momento, hermano, cuando fue arrestado, dice la palabra que, bueno, Pedro, hermano, desenvainó su espada y quiso defenderlo de los guardias. Hermano, pero Jesús pudo haber sido defendido, no solamente por sus discípulos, sino que si Él hubiera querido y si fuera la voluntad del Padre, hubiera orado, hermano, para que 12 legiones de ángeles bajaran y acabaran con todos esos hombres solamente en un segundo. Pero hermano, era necesario que Él fuera arrestado para que se cumpliese la palabra, para que aquel cordero inmolado expiara los pecados. Hermano, nuestro Señor Jesucristo después fue arrestado y llevado ante Caifás, hermano, y sin ningún delito, hermano. Se dice, hermano, que tenían que llevar testigos falsos, declarando, hermano, que Jesús había dicho tales cosas cuando no. Pero todo esto para encontrar una acusación para, hermano, poderle matar.
En ese momento, hermano, se mofaban de él, lo escupían, lo abofeteaban. Los sumos sacerdotes, hermano, Caifás era un hombre, digamos que era el más alto rango, ¿no? Por así decirlo, en el templo. Él era el intercesor entre Dios y el pueblo, el sumo sacerdote. Este hombre, hermano, se burlaba, amén, lo condenaba injustamente. Hermano, lo escupían y le decía: si eres el Hijo de Dios, adivina quién te golpea. Hermano, vemos un sufrimiento psicológico. Primero sus discípulos lo niegan, Pedro, hermano, Judas, y después fue llevado como un ladrón, como un asesino, hermano, ante el concilio. Después, hermano, fue llevado ante Pilato. Pilato, hermano, era un gobernador romano. Y nuestro Jesús, hermano, fue llevado como el peor malhechor, como si fuera un asesino y ladrón ante él. Hermano, pero Pilato, no encontrando nada malo en este hombre, hermano, él lo quería dejar libre. Pero sacándolo, hermano, estos judíos buscaban, hermano, hacer tumultos. Y bueno, hicieron, hermano, metieron tanto veneno a la gente que después de que Pilato lo quería dejar libre, hermano, después todos los hombres, todos los judíos que estaban afuera empezaron a pedir que lo mataran, hermano, como si fuera un asesino. Pilato, hermano, en vez de dejarlo libre, era común que en estas fiestas de la Pascua se dejara libre a un hombre. Y él puso a Barrabás. Se dice que este era un hombre asesino, malvado. Y puso a Jesús, hermano, para que cualquiera de estos dos, el pueblo judío, escogiera para que lo libertara. Pero, hermano, el pueblo escogió a Barrabás. Escogió a un asesino en vez que a Jesús, hermano. Jesús, que era el Hijo de Dios, el que no cometió pecado, sino que, hermano, habló todas las palabras que el Padre quería. Este, hermano, que vino a dar la ley como debería de ser. Y a este fue el que mataron, hermano. A este fue el que pidieron que lo crucificaran. Pilato, hermano, dice que lo mandó a azotar. En aquel lugar, hermano, donde los azotaban en el pretorio, se dice, hermano, que cuando las personas eran azotadas en aquel lugar, la mayoría quedaba muerta. No aguantaba los azotes, hermano. Los soldados romanos tenían la manera de torturar, de latigar, hermano, con un látigo, con unas hebras con puntas al final de hueso, hermano, que cuando pegaban en la piel del hombre, hermano, se traían pedazos de piel y desgarraba la piel. Los judíos tenían una manera de azotar y eran, 40 veces, pero comúnmente solamente los azotaban 39 veces, hermano. Pero esto era en la ley judía, hermano. Pero los romanos, estos que no tenían temor de Dios, hermano, estos no azotaban ni 39 ni 40, estos hasta que se cansaran, hermano, azotaban a las personas ahí. Después, hermano, se dice que nuestro Señor, ahí en el pretorio, los soldados romanos, por una cohorte romana, se dice que estaba compuesta por 480 soldados a 600, y estos rodearon a nuestro Señor Jesucristo, hermano, como perros. Y en el salmista, hermano, nos declara en el capítulo 22 que eran como toros de Basán que lo rodeaban. Hombres, hermano, malvados, grandes, ¿no? Fuertes, que estaban alrededor de él para, hermano, acabar con él. Estos, hermano, siendo títeres de Satanás, influenciados por él y por su maldad, estos hicieron una corona de espinos y se la pusieron sobre su cabeza, hermano.
Con una vara lo golpeaban en su cabeza y le ponían, hermano, una capa de ellos, una capa escarlata, morada, y le decían: salve, rey de los judíos. Hermanos, estos se burlaban, estos lo escupían. Hermano, más de 400 hombres rodeando a nuestro Señor, torturándole con golpes, psicológicamente, burlándose de él. Pero hermanos, él no abrió su boca. Él era como un cordero al matadero, hermano, y no hizo nada por amor a ti y a mí. Aunque pudo, hermano, solamente hablar, solamente hacer una oración, pero él, hermano, era necesario que se cumpliera la palabra. Era necesario hacer la voluntad del Padre para salvarnos, hermano. Y damos gracias a Dios por él. A veces las personas dicen: es que nadie me ama, es que me voy a quitar la vida porque nadie ha hecho por mí. Oh, hermano, Jesucristo hizo todo por ti. Pero muchos no quieren escuchar el Evangelio. Para muchos esto es necedad, para muchos esto es pérdida de tiempo. Pero hermano, cuando nos cuentan, cuando nos hablan todo esto que pasó en la historia, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano, esto es grandioso, esto es hermoso. Amén. Él, siendo Dios, lo dio todo por nosotros, cuando nadie da nada por nosotros. Cuando nadie, hermano, muere por un humano, Él muere por nosotros. Y cuánto más, hermano, que nosotros somos malos. Si acaso alguien morirá por uno bueno, por un presidente, por alguien que pueda hacer justicia y salvar a muchas personas, pero por nosotros, hermano, hombres malvados, que vamos de continuo en mal, solamente Cristo, solamente el Señor. Es difícil imaginar el grado de odio necesario para condenar a un hombre inocente a tal destino. Amén. Peor aún, el hombre al que enviaron a ser azotado y crucificado era el Hijo de Dios. Entonces, comúnmente, hermano, escuchamos las historias de nuestro Señor Jesucristo, pero muy poco nos ponemos a analizar todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, agreguemos que para esto Jesús no había dormido. Agreguemos, hermano, que para esto no había bebido ni una gota de agua. Isaías 53, hermano, capítulo 5, dice que las llagas de las que se hace referencia en esta profecía son una referencia directa de los latigazos que Jesús recibió. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y estas llagas que fueron hechas por medio de los latigazos, dice la palabra que estas son las que nos han curado, las que nos han salvado del pecado. Amén. Después, hermano, llevan a Jesús a la crucifixión. Camino al Gólgota, o también conocido ahora en la actualidad como la Vía Dolorosa. Hermanos, son 600 metros, se dice, del pretorio al Gólgota. 600 metros para nosotros son fácil, 15 minutos, 10 minutos. Pero para Jesús, hermano, fueron una eternidad. Porque, hermano, no solamente iba caminando Él con su propio cuerpo, sino que llevaba la cruz en la cual lo iban a clavar. Esta cruz, hermano, de seguro pesaba 60, 70 kilos, pero con la condición en la que, hermano, estaba Jesús, cansado, trabajado, torturado, hermano. Este camino de 600 metros debió haber parecido, hermano, como un camino, hermano, de 6 días. Fue latigado, fue golpeado, no durmió ni bebió agua, torturado psicológicamente, hermano. Y aún así lo llevaron al Gólgota. Recordemos, hermano, que las calles de Jerusalén no son como las nuestras, planas. Hermano, lo más seguro que las calles de allá son con muchas bajadas y subidas, hermano, muy, muy empinadas. El Gólgota de seguro estaba en un lugar alto. Fue un lugar, hermano, de
mucho dolor. Fue conocido también como la vía dolorosa. Entonces, hermano, llegando a aquella cruz, nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo clavaron. No con clavos, hermano, como los conocemos ahora. Eran clavos de acero muy grande, hermano. Y levantaron a Jesús, amén, en aquella cruz, clavado de pies y manos. Y se dice, hermano, que es un tormento, una forma de matar que era muy lenta, la cual era la crucifixión. Porque estaban suspendidos en el aire, hermano, y decía que como estaban colgados y sus manos solamente eran las que estaban pues sujetadas con aquellos clavos, pues hacía mucha presión en su pecho, hermano. El estar colgado en una cruz, hermano, los pulmones están siendo presionados y es una muerte pues muy lenta y dolorosa, hermano. Y ahí llegamos, hermano, a donde Jesús da 7 palabras con mucha gracia y poder, hermano, las cuales siguen retumbando, siguen salvando vidas. Y estas 7 palabras, hermano, las vamos a estar enseñando. Y la palabra número 1 está en Lucas 23:34. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una oración de perdón, hermano, por sus enemigos, mostrando compasión por incluso, hermano, por aquellos que lo clavaron. Una oración mostrando compasión incluso por aquellos, hermano, que lo escupieron. Aún por aquellos escribas. Aún por aquellos, hermano, ladrones que se mofaban de él y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Jesús, hermano, lejos de condenarlos y de maldecirlos, de decir, Señor, que caiga fuego del cielo y que los extermine de una vez por todas. Él, hermano, con mucha compasión, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, estas palabras no fueron con enojo. Estas palabras, hermano, no fue pidiendo justicia como comúnmente nosotros lo hacemos. Alguien nos hace algo y decimos, Señor, que caiga fuego de arriba de ellos, págales conforme a sus obras. El mismo Señor Jesucristo, hermano, nos dijo en Mateo 5 que oráramos por los que nos maldicen. El Señor en Mateo 5:43 nos dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es una gran enseñanza. Y Jesús la puso por obra, porque muchos dicen, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo bendecir al que me acaba de traicionar? ¿Cómo puedo bendecir a aquel que me quiere matar? Es imposible. No, hermano, sí es posible. Jesús lo hizo y cuando nosotros creemos en Él, hermano, Jesús hace esta obra en nosotros. Es posible si crees en Cristo. Amén. Su oración, hermano, tuvo efecto por el pecador. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se dice, hermano, que esta oración tuvo tal efecto que aquel ladrón que murió al lado de él se arrepintió. Tuvo tal efecto de tal modo que cuando Pedro predicó, más de 3,000 se arrepintieron, hermano. Tuvo tal efecto que hasta ahora, hermano, yo creo que pues hasta esa oración tuvo efecto en nosotros, pidiendo por nosotros, pidiendo arrepentimiento, pidiendo ese perdón, ¿no? por nuestras vidas. Entonces, nosotros, hermano, así como Él, también estamos llamados a perdonar. Porque Él te perdonó la deuda más grande, hermano. Él te perdonó lo imperdonable. Nosotros podemos decir, no es que si supieras, hermano, lo que me hicieron. Si supieras, pastor, que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Hermano, Dios te perdonó cuando eras un asesino, y no por matar a alguien, sino cuando odiabas, cuando adulterabas, cuando deseabas a un hombre o a una mujer. Dios te perdonó, hermano, cuando eras un blasfemo. Dios te perdonó, hermano,
cuando eras un ladrón mentiroso. ¿Por qué nosotros no poder, hermano, perdonar lo mínimo comparado con lo que Él hizo con nosotros? Perdonar, hermano, como algunos dicen, es olvidar. No, hermano. Muchos dicen que perdonar es olvidar, pero Jesús, cuando perdonaba, no había olvidado lo que le hicieron los ladrones, lo que le hicieron los fariseos o los romanos. No, hermano. No es olvidar ni que tuviéramos Alzheimer, como esa enfermedad, ¿no?, que hace que pierdas la mente, ¿no? No, hermano. Perdonar es amar. Perdonar es, hermano, que a pesar de la herida, hermano, tú lo perdonas. A pesar de lo que te hicieron. Aunque está sangrando la herida, eso es perdonar. A pesar de la ofensa, decides amar. No es olvidar, hermano. No es hacerte el desentendido. No. Es amar a pesar de lo que te han hecho. De lo que te ha hecho tu prójimo. Bendice a tus enemigos. Hermano, pide misericordia por ellos, que el Señor los alcance. Haz el bien al que te hace mal. Amén. Entonces, su oración tuvo efecto, hermano. Perdónales porque no saben lo que hacen. La palabra número 2, que nuestro Señor Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos, hermano, que hasta en el final de sus días, en el final de su tiempo, estando tan cansado nuestro Señor, Él todavía seguía dando gracia. Él todavía seguía salvando personas, hermano, hasta el final de su aliento. Le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:39, si gusta acompañarme. Lucas 23:39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, las palabras de esperanza y salvación dirigidas al buen ladrón, hermano, que le pidió que se acordase de él. Tenemos a dos ladrones, digámoslo así, uno bueno y uno malo. Uno rechazaba a Jesús y no creyó en él. Este le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le injuriaba, hermano. No creía en él. Y este, hermano, fue condenado por no haber creído en Jesús. Pero por otro lado está el ladrón que reconoce que Jesús es el Señor al decirle, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. De algún modo Él está diciendo, tú eres Rey, tú eres el Señor, y creo que tú irás al paraíso, como tú lo has dicho. Creo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le perdonó y le mostró la salvación. Es solo por gracia. De esta manera, hermano, vemos que la salvación no es por ninguna obra. Porque este hombre malvado no se merecía nada. Ni cuando tú y yo fuimos alcanzados, hermano, ni nosotros merecíamos la salvación. Ni habíamos hecho ninguna buena obra de justicia que mereciera que tú y yo fuéramos alcanzados. Fue por gracia, porque el Señor nos encontró, hermano, en el lodo. Nos encontró en nuestro peor momento, tal vez enfermo, tal vez, hermano, en una situación muy, muy complicada. Nos encontró en el peor pecado. Y de ahí nos sacó, hermano.
Y esto para que nadie se gloríe, hermano, de que fue por sus obras, de que fue porque se lo merecía. Hermano, vemos que la salvación a este ladrón fue por gracia. Creemos también, hermano, que si este hombre hubiera bajado, pues hubiera vivido una vida correcta en arrepentimiento. Hermanos, algo más que nos enseña este ladrón, ¿no? Es que él no pidió bajar de la cruz, hermano. Él no pidió cosas vanas, él le pidió la salvación. Entonces nosotros, hermano, al ver que este ladrón pide la salvación en vez que otras cosas, nosotros debemos de tomar esa misma actitud de él, hermano. Debemos de aprender de él. No pidas, hermano, no pidas a lo mejor cosas vanas, pide la salvación. Dile al Señor que crees en Él, arrepiéntete de tus pecados, pídele esto, hermano. Él te dará lo eterno, te dará un regalo inmerecido, hermano, algo que no se compara con ningún tesoro escondido. Hermano, no se compara ni con que te saque la lotería. La salvación tiene un valor inigualable. Esto no se compra con nada. Él pudo pedir, hermano, bajar de la cruz. No pidió nada vano, solo pidió la salvación, que se acordara de Él. Pide al Señor que te salve, hermano. Amén. Tal vez no estás en una cruz, pero mañana podemos morir. Por eso, pídele que te salve. No somos muy diferentes si no estamos en una situación tan diferente a la de Él. Porque, ¿qué es nuestra vida? Sabemos que es como la flor de la hierba. Sabemos que es como la neblina, que hoy estamos y mañana no. Nuestra vida es como nada, hermano, y vivimos en una ciudad donde parece que es una ruleta rusa. Mañana muere uno en la cañada, mañana muere uno en balcones, y mañana uno en la Juárez, y hermano en la carretera. Pero qué lamentable, hermano, si no le pedimos la salvación hoy. Entonces, eso el Señor, hermano, le da la salvación. Hoy conmigo estarás en el paraíso. Hoy te perdono, hoy te doy la salvación. Hoy serás salvo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón, hermano, que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Es claro que la salvación es por gracia. Es evidente, hermano, que el Señor perdona a cualquier pecador sin importar lo que haya hecho. De seguro este malhechor era un asesino, era un ladrón. Se dice, hermano, que pudo haber sido un celote, sicarios, hermano, que, bueno, estaban en contra de Roma. Pero, hermanos, no importa lo que hayas hecho. Si el Señor perdonó a estos malhechores, también te puede perdonar a ti. La palabra nos dice que si confiesas que tu boca, hermano, que si confiesas tus pecados, hermano, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Que si confiesas tu pecado y te apartas de él, como dice Proverbios 28, alcanzarás misericordia. Pero si no lo confiesas, hermano, perecerás. Amén. La palabra número 3, hermano. Mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. En Juan capítulo 19, versículo 26 al 27, vemos un gesto de cuidado y protección hacia su mamá, su madre, hermano, y el discípulo a quien él amaba. En Juan 19, 25, hermano, dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, estos primeros 3 palabras que el Señor dio tienen que ver mucho con el cuidado
con el amor a las personas con las que estaba ahí. Y hermano, nos enseña que el Señor Jesús hasta el final de sus días, hasta sus últimos suspiros, hermano, Él cumplió lo que dice el mandamiento, que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Se dice, hermano, que el hijo, el primogénito, debía de hacerse cargo de su mamá. Y hermano, cuánto más porque María era una mujer pues viuda. Jesús hasta el final de sus días, hermano, honró a sus padres. Dejó al cuidado de un discípulo amado a su madre. Y esto nos muestra, hermano, que Él nos da ese ejemplo también de honrar a nuestros padres. Y hasta el último momento, hermano, Él cuida de su mamá, ¿no? Entonces, nosotros también debemos actuar como el Señor, de cuidar a nuestros padres. Hay una noticia que me impactó mucho. Y un joven, hermano, fue a buscar pues el sueño americano. Trabajó muchos años en Estados Unidos. Pero este hombre pues no honraba a sus padres, hermano, porque no les mandaba económicamente, no se comunicaba con ellos. Estaba transgrediendo, ¿no?, este mandamiento. Hermanos, se dice que pues ya de tanto tiempo de no saber de su mamá, que era una mujer anciana ya viuda, después de los años regresó a la casa de su madre y bueno, hermano, se llevó la gran sorpresa que, hermano, su madre estaba muerta. Estaba ya casi, hermano, en un estado ya pues muy deplorable, ¿no? Porque tenía años que esa mujer había muerto. Y aquellos hijos, ingratos, hermano, jamás le llamaron. Jamás, hermano, le mandaron económicamente ni a alguien que le cuidara a aquella ancianita viuda. Hermano, esta noticia me impactó mucho de qué sorpresa se encontró aquel hijo, ¿no? Después de tantos años y se encuentra así a su mamá. Hermano, lamentablemente cuando ya están muertas, ¿no? Es cuando pues ya quieren pues ya retribuir, ¿no? Pero hermano, nosotros debemos tener esa misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuidarles económicamente, cuidarles, hermano, hasta aún después de la muerte, hermano, Él tuvo cuidado de ella. Nosotros podemos dar económicamente, honrarlos, respetarlos, hermano, estando con ellos. De esa manera honramos a nuestros padres, ¿no? Entonces, el Señor cuida de los suyos. Entonces, estas primeras 3 palabras tienen que ver con el cuidado que Él tiene con nosotros, hermano. Perdona los pecados, hermano. Y en el último momento de aquel ladrón, le perdona los pecados. Y cuidó de su madre. Y, hermano, los siguientes palabras que vamos a estar viendo manifiesta su amor por nosotros. Y las siguientes palabras tienen que ver con el hermano, con el dolor que Él recibió en aquella cruz por nosotros. Vamos a la 4ª palabra. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Un grito de dolor, hermano, y de desesperación que refleja, hermano, estar separado de la presencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos, hermano, que al empezar leímos el Salmo 22. Vamos a leerlo nuevamente. Y este Salmo 22, hermano, es una profecía que se cumple en Cristo. Relata, hermano, cómo sufrió nuestro Señor. Y relata cómo también sintió la separación con el Padre. Lo tiene. Dice, vamos a leerlo del 1 al 8. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomienda a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hermanos, el salmista relata, hermano, lo que Jesús estaba sufriendo en aquella cruz. Hermanos, en este salmo nos dice en el 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hermano, Jesús en aquella cruz se hizo maldición. Él se hizo maldito, hermano, por ti y por mí. La palabra nos dice en Gálatas, hermano, que maldito todo aquel que cuelga de un madero. En ese momento, hermano, Jesús estaba relacionándose con el pecado y sintió la separación del Padre. Por ese momento, hermano, Él sintió la separación, y no tan solo eso, sino la ira del Padre. Hermano, Él estaba siendo maldición, estaba siendo desamparado, y Él decía: mas yo soy gusano. Hermano, nosotros también somos malditos sin Cristo. La palabra nos dice en Gálatas 3:13. Gálatas, hermano, vaya ahí a Gálatas 3:10. Rápidamente, quien lo tenga le pueda dar lectura. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Amén. Hermano, tú y yo éramos malditos de Dios. No como muchos dicen: yo soy hijo de Dios. Y ni siquiera nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ni hemos creído en Cristo. Y decimos que, hermano, Dios es amor para con nosotros y que nos ama tal cual somos. Hermano, pero la palabra nos dice otra cosa: que es maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas, hermano, que están escritas en la ley. ¿Quién está, hermano, cumpliendo todas las obras de la ley? Si fallamos en un mandamiento, hermano, nos hacemos culpables de todos, como lo dice Santiago 2:10. Porque el que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. También dijo honra a tu padre y a tu madre. También dijo no digas falso testimonio. Hermano, nosotros éramos maldición. Y en ese momento Jesucristo se hizo maldición por ti y por mí en la cruz del Calvario, hermano. Él se relacionó con el pecado. Él se relacionó con el pecado. Pero, hermano, Él clamó al Padre. Amén. El Padre le escuchó, hermano, y no fue olvidado. Y fue, hermano, salvado de aquella situación. La palabra nos dice, hermano, ahí mismo en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Hermano, así como el Señor libró de la cautividad, hermano, al pueblo hebreo, así como los libró a ellos por haber esperado en Él, así también libró a nuestro Señor, hermano, porque en Él estaba su confianza, porque en Él esperó, hermano. Amén.
la siguiente palabra, hermano. Dice, tengo sed. Juan 19, 28. Amén. Si alguien me ayuda a leerlo. Juan 19. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Vemos, hermano, que Jesús, hermano, le dice al Señor en un momento de desesperación por esa separación: ¿por qué me has desamparado? Vemos que ahí, hermano, Él está sufriendo nuestros pecados, Él está, hermano, experimentando esa separación. Hermano, después vemos que el Señor dice, tengo sed. Recordemos todo lo que ha sufrido nuestro Señor, hermano, en aquel camino del sufrimiento. Todo lo que ha derramado de sangre, todos los golpes que le han dado, y no le dieron de beber, hermano, aquellos romanos, agua. Hermano, dice la palabra también ahí en Salmos 22, Salmos 22, versículo 15. Como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermano, el Señor estaba experimentando una sed muy fuerte. Y dice, ¿no?, el salmista que se pegó su lengua a su paladar, hermano. Jesús cumplió todas estas profecías. Como le recuerdo, estas fueron escritas cientos de años atrás. Y, hermano, es exactamente lo que cumple nuestro Señor en aquella cruz. El Salmo 69, 19 también nos habla de esta sed que sintió nuestro Señor. El Salmo 69, 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, le dieron a beber en vez de agua, hermano, le dieron vinagre. Volvamos ahí a la palabra. Juan 19, 28. Y nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos la empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hermano, esto era como, de algún modo, una burla, porque era algo que no te quitaba la sed. Beber vinagre, hermano, pues es algo como, pues al contrario, ¿no?, que te da más sed, y es algo muy agrio. Y algunos dicen que esto es como una burla, alguna manera de que pues sufriera más en aquella cruz. La siguiente palabra: todo está consumado. Juan 19, 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado, Juan 19, 30, consumado es. Sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra, hermano, en el griego significa, amén, tetelestai, que significa consumado es. Fue en la antigüedad con diversas connotaciones. Cuando una deuda quedaba pagada, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Hermano, Jesús lo que estaba pagando ahí era tu pecado y el mío. Era el pecado de todos los que
iban a creer en Él. Eran los pecados de sus escogidos, de sus ovejas, de todo el mundo, de toda lengua, amén, y de todos los tiempos. Señor, Jesús le dijo, consumado es, pagado está la deuda del pecado. Hermano, cuando nosotros creemos en Jesús, dice que Él paga nuestros pecados. Amén. Y cuando estemos delante del tribunal de Dios, hermano, no vamos a presentarnos con nuestras buenas obras diciendo, Señor, aquí están todas las obras que yo hice, ponlas en la balanza para que veas que yo paso, que yo fui una buena persona. Hermano, si tú pones eso delante del tribunal de Dios, hermano, tú estás reprobado, tú estás condenado. Pero si, hermano, no creíste, tú vas a la condenación eterna. Porque no hay nada que podamos hacer, porque nos dice Isaías que aún nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero hermano, si creíste en Cristo Jesús, en aquel tribunal dirá, Señor, yo pagué por Él. Yo pagué por su pecado, consumado fue en aquella cruz. Y esto lo justifica, esto paga su deuda contigo. Esto paga su pecado. Y es solamente por gracia. Es por gracia, hermano. Y hermano, como les decía, esto se usaba cuando se dejaba libre a un siervo que estaba encomendado a su amo. Y esto, hermano, es que somos libres, hermano, de algún modo del pecado, ¿no? Somos libres de él y ahora somos de Cristo. Palabra número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su última palabra, hermano, es que Él entrega su vida de forma voluntaria. Hermano, a Él nadie le quitó la vida, sino que Él la entregó por nosotros. Él la entregó para salvación de muchos. Y esto nos enseña, hermano, que Él entrega su vida. No se la quitaban los romanos, hermano, no fue los escribas y los fariseos. No, Padre, aquí está mi vida, la entrego a ti. Y eso nos enseña, hermano, que Él era también Dios. Amén. Hermano, estas fueron las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, llenas de gracia, llenas de salvación. Amén. Hermano, el Señor murió, pero también dice que resucitó. Hermano, y Él ascendió a la diestra del Padre. En estos momentos Él está a la diestra, hermanos, reinando hasta ahorita, hasta que el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todos, hermanos, los que no creyeron en Él. Todos los que aún los que lo traspasaron, hermano. Todos algún día se presentarán delante del Señor y confesarán que Jesús es el Señor. Toda lengua, toda tribu, todo humano, hermano, va a comparecer ante el Señor y declarará que Él es el Señor. Amén. Pero unos serán llevados a la condenación eterna y unos a la gloria eterna. Y hermano, yo deseo de todo mi corazón que tú seas como aquel ladrón en la cuestión, hermano, de que pidamos que nos salve. Amén. Que estemos con Él en su reino. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. Amén. La palabra nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, este será condenado. Amén. Ponte de pie. El deseo, hermano, de tu corazón, amén, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y esto, hermano, nos vuelva a llevar, digamos, hermano, a poner nuestros pies sobre la tierra, hermano, y dejar los pecados, hermano, que nos están apartando de Dios. Que al recordar esto, hermano, digamos, Señor, gracias por tu sacrificio. Que al recordar esto, hermano, digamos, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero, Señor, de algún modo ir por ti, vivir para ti, Señor. Hermano, aunque sabemos que con nada le pagamos, obviamente, pero hermano, que vivamos cada día en sacrificio, tomando nuestra cruz, no nomás una semana, como lo hacen comúnmente la gente de hoy. Hermano, lo difícil es tomar tu cruz cada día y seguirlo. Eso es lo
complicado, ¿no? Vivamos cada día para Él, por ese sacrificio, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permitiste, Señor soberano, escuchar esta hermosa palabra, Señor. Estas buenas nuevas de salvación. El saber, Señor, que tú pagaste nuestro pecado en aquella cruz. El saber, Señor, todo lo que sufriste. El saber que experimentaste la separación y la ira del Padre y bebiste su copa y su furor. Todo por nosotros. Todo para salvarnos. Te damos gracias, Señor. Gracias por aquel sacrificio en aquella cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por recordarnos todo lo que viviste. Ayúdanos no solamente a vivir una semana para ti, sino a vivir cada día, tomando nuestra cruz, viviendo para ti, Señor. Señor, creemos que moriste. Creemos que resucitaste, Señor. Y que la muerte no pudo contenerte. Y que aquellas cuerdas, aquel sello fue, Señor, deshecho por ti, Señor. Y que ni aquellos guardias pudieron contener, Señor, que tú resucitaste. Señor, creemos que ahora estás a la diestra del Padre. Y creemos que algún día te veremos tal cual eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ayúdanos a vivir cada día para ti. Perdona nuestras faltas, Señor. Si esta palabra, Señor, tocó la vida de algún hermano que nos está escuchando, Señor, que se arrepienta de sus pecados. Sigue obrando en sus vidas, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado y nos ha concedido escuchar. Y damos gracias a Dios. Amén. Así, hermanos, vamos a cantar un himno para despedirnos. Vamos a cantar Glorioso Intercambio. ¿Tiene? Vamos a cantar. Gloria a Dios. Este himno, hermanos, nos recuerda que Él tomó nuestro lugar. Amén. Nos recuerda que Él se hizo maldición por ti y por mí. Bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir. Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él.
gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, gloria sea a cambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Amén. Damos gracias a Dios por ese glorioso intercambio. Disculpe, hermano, la falla técnica, pero hermano, hay que aprender más, ¿no? Hay que practicar esto. Hay que progresar. Amén. Damos gloria a Dios, hermano, por esta palabra, y vamos a orar para ser despedidos, y bueno, hermano, también por las ofrendas. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permitiste estar aquí en tu casa para adorarte, para exaltarte, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves con bien, Señor. Señor, que Padre, se haga tu voluntad en nuestras vidas y que pongamos por obra esta palabra, Señor, y no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de ella. Señor, llévanos con bien, Señor. Si a ti te place, Señor, que el día martes podamos estar aquí, Señor, y los que no puedan el martes, el día domingo, Señor, sé tú obrando en nuestras vidas, guardándonos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También te damos, Señor, gracias, Padre, porque nos permite, Señor, participar de tus ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice sus trabajos, Señor, y que no falte el pan en su mesa. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Hermanos, saludes en el amor de Cristo. Nos vemos primeramente Dios el día martes y los que vienen al discipulado el día miércoles. Amén. 7 de la tarde, y el día domingo los invitamos también 6 de la tarde. Bendiciones. Saludos, bendiciones a todos.